Bienvenidos mis amores a mi canal, su canal a partir de ahora. Los invito a que se suscriban para que no se pierdan ningún contenido de los que voy a estar subiendo, a que me dejen un like, compartan si no es mucho pedir y ya por último, a que me dejen en los comentarios ideas de videos que quieren que les traiga a partir de ahora. El tema de hoy va a ser el siguiente: cómo realizarte un pedicure, es decir, arreglarte las uñas de los pies desde tu casa con las 3 P: bueno, bonito y barato. Así que acompáñame para enseñarte los utensilios, es decir, las cositas que uso, y si me es posible voy a tratar de dejarte en la descripción del video los links para que los encuentres en Amazon. Let's go. Ok, esto es todo lo que utilizo y lo que les recomiendo. Para hacerte este pedicure desde casa y que te dure como mínimo un mes, te lo aseguro, vas a necesitar este trapito, toallita, no sé cómo lo llaman en tu país. Nosotros los cubanos tenemos esa costumbre de coger una toallita para esto de las uñas, para tenerla así toda pintada. Agua o este producto para ablandarnos nuestras cutículas, que ya me queda un poquito, ya tengo que comprar de nuevo. El removedor para la pintura de gel, muy importante. Una limita, una tijerita para picar esas uñitas, un alicatico para quitar esas cutículas después y esta pincita. Además, y no menos importante, yo utilizo esta máquina profesional. Invertí una sola vez en ella y me ha ahorrado muchísimo dinero. Antes, cuando iba a veces a los salones chinos, señores, mínimo eran $25 por pedicure, que estoy segura que ahora mismo ya está mucho más caro, y no me podía dar el lujo de pintarme las uñas de los pies con pintura de hielo porque me salía mucho más caro. Entonces, una sola vez invertí en esta máquina y de ahí para allá tengo máquina por más de un año, creo que la pedí. Entonces, esta cajita es de pintura de gel. Aquí vienen muchas pinturas. Va a venir una base, que es el primer producto que vamos a poner en la uña para sellar. Luego vamos a poner las capas de pintura que tú quieras. Siempre que pongas una capa de pintura, vas a meter el pie en la máquina para que se seque, y luego ya para terminar el top mate, si lo quieres sin brillo, o el top con brillo, y ya ese top va a sellar la pintura y así te van a quedar los pies espectaculares. Como ven, este pie está completa la pintura y este sí se me ha caído un poquito, pero si supieran que hoy estamos ya casi acabando el mes de mayo del año 2023 y esta pintura yo me la hice desde el 12 de abril del 2023, así que señores, ha durado más de un mes. Lo primero que hago es utilizar este pomito que ven acá, que es para remover la pintura de hielo, ya sea de las manos o de los pies. Cualquier pintura de hielo que tú quieras remover de una manera más fácil, pues utilizas esto que te estoy enseñando. Algo muy importante: traten de que no le caiga mucho en la piel, porque hay veces que puede irritártelo un poco. Traten siempre de que caiga más bien en donde está la pintura. Si se dan cuenta, miren el crecimiento de las uñas, para que vean que no le estoy mintiendo. Más de un mes tiene esta pintura. Vamos a dejar que actúe. La pintura se va a poner un poquito estrujada y poco a poco tú vas a ir viendo la diferencia. Miren lo fácil que se cae ya cuando uno aplica varias capas y está blandito. Solo hay que tener un poco de paciencia y esperar unos minutos. Y miren, así de fácil se cae, mis amores. Ya sacudí el trapito, le quité toda la pintura que me había quitado. Y ahora vamos al siguiente paso. Vamos a utilizar el ablandador de cutícula. Si te acabas de bañar y tienes las cutículas blanditas, pues a lo mejor no te hace falta. También puedes utilizar un algodoncito con agua
que es lo que yo usaba antes, o lo uso cuando no tengo este producto, y te va a hacer la misma función. Vuelvo a utilizar esto y hago lo siguiente. Esto es para dejar la uña bien limpia de pellejitos. Por último vamos a utilizar el alicatico para retirar todos los pellejos que queramos, la tijera para recortar a tu gusto y la lima. Yo siempre limo un poquito la uña por encima, un poquito sin exagerar, y eso es lo que me ayuda a mantenerla así blanca. A mí las uñas no se me ponen amarillas, y además abrimos un poquito el poro para que adhiera mejor la pintura. Ya terminé de hacer todo esto y así quedaron limpiecitos. Entonces ahora me voy a poner los separadores para evitar que se pegue un dedito con otro y se eche a perder la pintura. Ahora vamos a escoger la pintura. Con esto nos vamos a dar. Lo importante de la pintura gel es, primero vamos a poner la base y le ponemos unos minutos a la máquina para que seque bien. Luego vamos a escoger el color. Entonces yo agrego 2 manos de color y después agrego el top. Aquí hay un top mate, si lo quieres sin brillo, que quede la pintura sin brillo, y yo siempre utilizo como que el que tiene brillo, y ya con el top es que se cierra la pintura. No sé qué color escoger. Este se ve bonito. Vamos a ver. Tratamos siempre de hacerlo lo más cuidadoso posible para que solo caiga en la uña, ya que una vez que se seca en la máquina no tiene vuelta atrás. Como ven, la máquina tiene para varios tiempos. Siempre le doy el máximo para que se sequen bien. Ya secamos la base en la máquina y ahora vamos a probar con este color. ¿Qué les parece? Yo lo que hago es que trato de limpiar bien la brocha para no echar un exceso de pintura. Y con cuidado vamos pintando la uña. Y así han quedado los piecitos o piezotes como ustedes lo vean. Vamos para el último paso, aplicar el top, que es como un brillo para sellar la pintura, y lo secamos en la máquina. Y la máquina llega hasta 120 y eso es lo que siempre le doy, para que se seque bien bien. A lo mejor le puedes dar menos, pero yo siempre lo llevo hasta 120. Como estoy en casa, lo hago a mi manera. Y me gusta hacerlo bien hecho para que me dure bastante la pintura. Ahora sí, terminamos, mis amores. ¿Qué les pareció el color? A mí me encanta, la verdad. Me gusta cambiar mucho de colores. Quitamos estos separadores. Y así quedaron los piecitos, miren, bien sequitos, no hay problema al momento. Están secos y puedes hacer lo que quieras, que no se te vaya a echar a perder la pintura. Y bueno, mis amores, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya servido como una fuente de información valiosa y para ahorrarse dinerito principalmente. Espero que se suscriban. Estoy bien emocionada con este nuevo proyecto. Hace mucho tiempo lo vengo posponiendo, pero aquí está mi primer video. Gracias, los quiero y hasta la próxima.